Nuestra invitada de hoy es abogada y escribana pública nacional, es mediadora, docente, fue viceintendenta de la ciudad de Corrientes desde 2013 hasta 2017, es diputada provincial reelecta desde 2017 y con mandato hasta 2025, fue además presidenta del Comité Capital y presidenta del Partido Liberal de la provincia de Corrientes hasta junio de 2022. Nos visita hoy la diputada Ana María Ani Pereira. Bueno, Ani, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Gracias a vos por la invitación. Siempre. Hace mucho que queríamos hablar con vos. Ay, qué miedo. De todo un poco. Pero, porque bueno, hiciste una cantidad de cosas, pero antes que cualquier cosa, ¿quién es Ani Pereira? Si vos te tenés que definir quién sos. Bueno, una mujer luchadora, una mujer comprometida con la realidad en la que vivo, una mujer que comparte con un hombre una familia y trata de salir adelante todo el tiempo. Y sobre todas las cosas, creo que, o por lo menos intento, ser empática para tratar de interpretar un poco la realidad en la que vivimos y hacer un pequeño aporte desde mi lugar. Donde me toca estar hoy es la política, pero mucho tiempo fue mi profesión de abogada, donde traté de brindar un servicio que trate de ayudar a las personas, más que muchas veces hasta dejando de lado mis intereses personales. Muchos abogados entienden de qué hablo. Muchas veces agarramos casos y nos involucramos tanto con la realidad de una persona que terminamos resignando nuestros honorarios, nuestra tarea económica, porque nos importa más llegar a la conclusión del caso y tratar de llegar a la justicia y a la verdad, y comprometemos hasta lo nuestro. ¿Por qué el derecho y después incluso vos también sos escribana? En ambos casos, además, con notas de excelencia desde el punto de vista académico, ¿no? Pero ¿por qué esa carrera? ¿Qué es lo que te motivó a dar fe y a luchar por la ley? Bueno, siempre muy comprometida con las cuestiones sociales. Esto lo entendí mucho después, creo que uno a los 17 años, cuando le toca decidir, digamos, el futuro. A veces uno es muy chico, sobre todo antes teníamos muy poca información, vivíamos más de lo que escuchábamos dentro de nuestra familia. Mi papá también se dedicó a esto, entonces era como que estaba dicho que yo iba a seguir la carrera de abogacía, después hice la de escribanía. Pero después, más adelante, entendí que siempre hubo un compromiso social. Yo fui al Colegio San José. No es un mandato. No es un mandato. De hecho, nunca seguí mucho los mandatos, pero creo que había un compromiso con la sociedad. Yo me formé en un colegio católico, en el Colegio San José de Corrientes, y siempre durante la primaria y la secundaria íbamos con las hermanas a los barrios más carenciados, dábamos catequesis, nos comprometíamos con la realidad, y creo que eso fue haciendo un poco que la formación social que te da la carrera del derecho sea lo que a mí me llame la atención. De hecho, una vez que me recibí de escribana y teniendo la posibilidad de tener un registro, porque mi papá lo tenía, yo decidí no ser escribana, matricularme como abogada y litigar. Y en el litigio realmente es lo que me gusta, pero no el litigio en sí, sino los procesos judiciales donde tratamos de encontrar los intereses de las partes. Por eso después también hice mediación y trataba de lograr las mediaciones en los juicios, y hasta actuando por una de las partes me decían, pero vos parecés abogada de la otra parte, porque en realidad lo que quería era que las dos partes salgan contentas. Siempre ese fue mi interés y mi pasión. ¿Vos creés en esa máxima que dice que un mal arreglo es mejor que un buen juicio? Sí. No solamente que lo creo desde una ilusión, sino que lo he vivido. Muchísimos años de juicio en causas que no tenían mucho sentido y que se podrían haber arreglado antes. Pero los seres humanos luchamos contra el ego.
Claro. Cuando nos ponemos una cosa y creemos que esa es la verdad absoluta, vamos y por más que reventemos contra una pared, parecería que todos tenemos esto en el interior y que tenemos que luchar con mucha voluntad y perseverancia para... Cuando decís lo que decís, anoté incluso acá la palabra empatía, ¿no? Porque decís que haces desde ese lugar muchas de las cosas que haces. ¿Y qué es lo que te lleva ahí? Digamos, ¿qué es lo que ves en el otro que te completa o te complementa o te ayuda para dedicar tu tiempo, incluso tus recursos, como decís, o cuando litigabas, Sí. para ayudar a un otro? Me parece que nosotros vivimos en una sociedad y que la sociedad se completa cuando todos los integrantes de la sociedad están en una condición por lo menos digna, por lo menos que la hace feliz. Siempre contaba a mis alumnos cuando era docente y hablo con mis amigas, toda esa máxima aristotélica de que lo único que busca el ser humano en la tierra es un máximo bien, y ese bien es la felicidad. Eso decía Aristóteles cuando caminaba en las plazas con los peripatéticos. Siempre hablaban de que el bien máximo que busca la sociedad o el ser humano en sí es la felicidad. Y por más que parezca una cosa, decir, ay, pero qué utópico, en realidad todos buscamos lo mismo. Tratamos de ser felices en los pequeños momentos que tenemos. Y a mí, o sea, yo cuando voy por la calle, voy mirando las caras de las personas. Yo no puedo mirar hacia el suelo, no puedo pasar al lado de una persona que veo que la está pasando mal y por lo menos no sentirme atraída por qué será lo que le está pasando, cuál es el detrás de esa persona. No es que me pasa ahora en la política ni es un verso de la política, sino que siempre tuve esa condición. Todos tenemos alguna condición favorable y muchísimos defectos, y yo noto que esa es una condición que tengo, el tratar de mirar a las personas. E inclusive hasta me imagino, a veces estoy en un semáforo y miro a alguien que está haciendo una prueba, ¿viste? Que están en los semáforos tirando naranja, viendo cómo se la rebuscan. Y digo, ¿cuál será la historia de esta persona? ¿De Claro. dónde vendrá? ¿Será de Corrientes? ¿Tendrá una familia? ¿Qué hace que esté acá? O se los veo con caras raras, muchos de ellos seguramente volcados a las adicciones. Digo, ¿qué será? ¿Cuál fue el momento la situación por la que pasó que hace que esa persona esté hoy en esta siesta con 50 grados de calor tirando naranja en un semáforo? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Y eso lo vuelco a mi responsabilidad como funcionaria. Hoy, en su momento, lo volcaba a mi estudio jurídico y recibía toda clase de peticiones. Creo que es una característica mía. Y que con toda humildad lo digo, es una de las cosas que me potencia y que me motoriza a tratar de cambiar de determinada manera y con lo poco que puedo tener la situación de algunas personas. Y te cambio el escenario, porque me parece que Sí. ahí hay cosas que estás queriendo decir. Si vos ves te mirás a vos en el espejo, ¿qué es lo que hay ahí? Digamos, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, ¿Dónde está yo me esa siento una motivación? privilegiada. Uh-huh. Primero porque nací en una familia donde potenciaron todas mis habilidades, trataron de contener mis defectos, siempre fue una familia de mucho diálogo, una familia de mujeres fuertes, siempre digo, mi abuela, mi mamá y mi papá, una persona que nos ha dado a mis hermanos y a mí una absoluta libertad. Nunca escuché dialogar sobre algún problema económico en mi casa y ahora que soy grande y converso con ellos desde otro lugar, hubieron muchísimos y yo jamás escuché nada. O sea, nos mantenían en un ambiente totalmente sano, exacto, y preservado. Y yo me siento una privilegiada de vivir en la ciudad que vivo, de tener la familia que tengo, de haber ido a la universidad a la que fui, como vos decís, donde también además
fui premiada, pero no porque sea una cabeza inteligente, sino porque me sentaba en una silla y estudiaba todos los días y dejaba el apunte y agarraba los libros, que además los tenía. Claro. O sea, tuve ese privilegio porque los tenía en la biblioteca. Exacto, aproveché los recursos que tenía para dar lo mejor que podía en ese momento. Y esa condición, ¿no?, de empatizar con el otro, de que te duele el dolor ajeno, etcétera, en la política, cuando la política por ahí va va a destiempo por ahí de esas cuestiones, ¿no? Corriendo atrás. Por lo menos a destiempo, cuando no hay mala intención. Sí. ¿Cómo te trata eso? ¿Cómo tratás de... sobre todo cuando no podés dar respuestas, porque para el político lo mejor es dar respuestas, ¿no? Y a veces da mucha bronca, a veces da mucha impotencia. Creo que soy siempre una luchadora de la justicia, digo, porque me violentan las injusticias. Y en la sociedad de hoy se ve mucha, y también dentro de la política. A veces las prioridades que uno tiene no son las prioridades o las decisiones que se toman. Uh-huh. Y bueno, estamos como estamos en todos los niveles y seguimos luchando. Por eso creo que buscar, ahí concateno todo lo que me preguntaste, ir por el camino del derecho, aprovechar la formación que tuve gracias a la familia que tuve, y buscar cómo puedo aportar desde el lugar que hoy tengo, tanto cuando tuve el lugar ejecutivo como ahora que lo tengo desde el punto de vista legislativo. Siempre trato de ir por ese camino. Si tengo la posibilidad de solucionar, lo soluciono, y de hecho, cuando uno trabaja, cuando está en la calle, cuando realmente se preocupa de saber, pero a vos qué te pasa, qué es lo que estás sintiendo, por qué no podés acceder a este trabajo, cómo te puedo ayudar, se solucionan muchas cosas, Uh-huh. Aunque no tengas recursos, aunque no tengas un espacio de poder que sea determinante en la sociedad o que te permita hacer transformaciones en grande desde el punto de vista macro. Los funcionarios y las personas de la política que están todos los días en contacto directo con los problemas tienen muchas formas de solucionar. De hecho, soy de las funcionarias que, aunque no me toca esa función, voy a las oficinas públicas, saco el número, hago la cola, me siento a ver, pero no porque no pudiera, no sé, tener un secretario que vaya. No, me gusta hacer esas colas porque desde ese punto de vista observo cómo funciona. Claro. Y tener la perspectiva del vecino también, ¿no? Pero por supuesto, o sea, yo estuve del otro lado. Cuando yo estuve en la municipalidad, lo primero que hice es, acá no se rechaza ninguna nota, ningún pedido. El vecino a veces no sabe cómo redactar una nota, hacer un pedido. Esa es nuestra función. Muchas veces le dicen, no, vaya a su casa, haga de nuevo. ¿Quién sabe si pidió prestada una computadora, si molestó a algún vecino, para tratar de expresar una queja? Digo, de acá no se va nadie sin que haya sido recibido su reclamo. Y es por eso es bueno estar en todos los lugares, estar del lado de afuera. Es una situación que todo el mundo dice, y una de las cuestiones que, por ejemplo, escuchando a mucha gente que se dedica a la política, que prestar la oreja por ahí soluciona solo eso. Solo digamos, eso. ¿no? Por ahí la gente necesita que alguien le escuche. Mirá, a los políticos que andamos por la calle y que a veces tocamos un timbre y sale un vecino enojado por X motivo, con solo quedarse y apechugar el golpe, a los 5 minutos esa bronca se desarma y uno puede empezar a desgranar qué pasó acá, cuándo no estuvimos, es nuestra responsabilidad, cómo podemos ayudar, con simples cosas, uh-huh. con hacer el trabajo que nos corresponde, de estar en este tete a tete, que no es fácil, No es fácil para un político recibir las cachetadas, y últimamente las recibimos todo el día, sea o no sea nuestra responsabilidad. De hecho, hay un amigo común que tenemos nosotros, se llama Ricardo Colombi, que suele decir que este gobierno por ahí está perdiendo ese tanto de estar en el poder, por ahí pierde eso que en su momento fue el tiro de gracia del pacto, es decir, alejarse, dejar de escuchar.
¿Vos creés que el gobierno está en esa instancia? El gobierno somos todos nosotros los que estamos en una alianza, y yo no lo hablo en términos de gobierno o en términos generales. Hay muchísima gente en el gobierno y muchísimos buenos funcionarios. Obviamente siempre cuando nos reunimos hacemos un llamado, no perdamos esto, claro, del estar en la calle permanentemente, pero yo no soy de juzgar a la política en general, de hablar del político, del funcionario, del gobierno de ECO, de Vamos Corrientes. Yo soy de hablar de los funcionarios, de los políticos, de los dirigentes. Creo que es una responsabilidad común y hay muchísimos buenos dirigentes, y a veces la gente también le señala las malas actitudes políticas a otros funcionarios o a otros políticos. Bueno, no me gusta meter a todos en la misma. No, está claro, pero era como viste, sí, en algún momento fue una crítica decir funcionarios de aire acondicionado, que también hay una cuestión que es verdad, que tanto tiempo en el poder aburguesa, mucha gente, no todos, porque no todos están hace la misma cantidad de tiempo, también es verdad. Y yo no creo que sea una cuestión de tiempo, sino creo que es una cuestión de metas, de objetivos, de trabajos de equipo. Cuando vos tenés un equipo y trabajás en equipo, perdé cuidado que el que está al lado tuyo te baja el copete en 2 segundos. Entonces, lo que no tenemos que creernos es que somos los salvadores del mundo, personalistas, y trabajar en conjunto de acuerdo a las necesidades concretas. Bueno, decía, vos hiciste muchas cosas en tu vida profesional, de todo un poco, incluso la docencia, y la asesoría legal en instituciones financieras, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Fue una época difícil. Estuve muchos años, porque fue prácticamente los 16 años en que estuve en la profesión de abogado. Ahora de abogada sigo, pero no con la intensidad con la que trabajaba antes de mi ingreso a la política. Y me tocaron épocas difíciles. ¿Cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, la del 2001, la del Corralito. Ok, bueno, eso me viene al pelo, como porque ya venís curtida con ese asunto, porque nosotros estamos también en un contexto. Este contexto es un contexto político, estamos en campaña, estamos en los 40 años de la democracia y estamos atravesando una feroz crisis, al menos económica, y hay que ver si eso no escala también en otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿cómo estás viendo vos este momento que estamos viviendo como sociedad, ya también conociendo, teniendo masticado el resultado de las primarias? Sí. Se dilucidó el misterio, digamos, que todos decíamos qué irá a pasar. ¿Qué era Milei? Bueno, ahí está, es 1/3 hoy, ¿no? Exacto, bueno, yo estoy contenta. A ver. Sumamente contenta estoy. Yo creo que 2/3 de la población que votó en las primarias eligió las políticas liberales. Y eso me parece sumamente valioso para cambiar el rumbo de un país. Siempre teniendo en cuenta que de esto veníamos hablando, inclusive cuando hablamos de las políticas de gobierno en la provincia de Corrientes. Siempre hablábamos de potenciar a la producción, de cuidar los sectores productivos. De hecho, estos años siempre hemos trabajado en ese sentido, de disminuir los impuestos, creo que apoyamos, y ahora voy a la cuestión nacional, el Partido Liberal apoyó a Patricia Bullrich y no a Milei, porque realmente creemos que es la persona indicada para este momento de la historia. Realmente estamos convencidos de que en este país hay que poner orden, de que estamos viviendo un desgobierno, o sea, nadie sabe dónde está el presidente, a dónde se fue la vicepresidente, dónde están los ministros. Al único que se lo ve es a Massa, que además no puede hacer lo que debería hacer. Vivimos la locura de un país donde tenemos un candidato a presidente que es el mismo ministro que no puede resolver las cuestiones de la economía. Yo ya lo viví en el 2001, es decir,
vivimos un momento en donde parecía que se desmadraba todo. A mí me tocó estar del lado de los bancos porque en ese momento era apoderada de los bancos, pero justamente me volcaba a tratar de salvar, a llegar a acuerdos entre las entidades financieras y sus clientes de toda la vida, claro, en quien confiaban y depositaban sus ahorros, porque terminado ese periodo de la historia iban a volver a confiar en el banco. Y no me equivoqué, porque a los 6 meses las personas que retiraban su depósito venían y decían, los quiero volver a poner. Claro. Y bueno, era el momento de incertidumbre que también viene asociada con la crisis. Exacto. Ahora, ¿a vos te parece que, ya vamos a hablar de toda la carambola que todavía puede suceder con la cuestión electoral? Porque si bien es verdad que 2/3 de la gente quiere un cambio, ese cambio se tiene que verificar después cuando se unan esos votos, porque si van separados, incluso hasta Massa todavía tiene chances, digamos, de por lo menos entrar a una segunda vuelta. Realmente fue una elección de tercios, como se decía. Pero bueno, yo creo que 2/3 de la población eligieron estas políticas liberales. Hay diferencias, porque algunos me preguntan, ¿y por qué con Bullrich y por qué no el Partido Liberal con Milei? Y yo tengo clarísimo, para mí, el liberalismo, las políticas de mercado, de oferta y demanda, la libertad, la vida, la propiedad, tienen razón de ser si todas esas políticas liberales tienen un fin, y el fin es el ser humano. Para mí es la dignidad humana. Claro. Si el mercado se lleva puesto a un sector de la sociedad, y como dice Milei, bueno, yo no voy a pagar la cuenta, a mí eso ya me hace cierto ruido. Bueno, entonces yo elijo las políticas liberales que tienen como destinatario principal el ser humano y su dignidad. Ahí hay un punto, ¿no? Central. Es decir, hasta dónde cualquiera de estas políticas liberales incluyen a la gente, ¿no? O por lo menos a un sector que además está votando eso, porque si nosotros hacemos una cuenta rapidito, que es la mitad de la población es pobre, quiere decir que hay por lo menos un 10% de la población, es más, pero por lo menos un 10% de la población o un 20% que además votó igual eso. O sea, pasa a ser, no es instrumental, no es ideológico, pasa a ser otra cosa ya ese voto. Pasa a ser un cambio. Exactamente. Bueno, y si ese cambio ¿se puede volver en contra o no? Mira, yo no tengo la bola de cristal y muchas son las teorías que podemos volcar en este reportaje. Yo lo que prefiero es ordenar las ideas y no atacar a ningún candidato. O sea, sí tengo claramente que lo de Massa para mí es inviable. Además, no entendí por qué la gente sigue votando a Massa, si justamente se derriten los salarios, la inflación, el presupuesto cuyas pautas macroeconómicas mandó Massa para que nosotros podamos votar un presupuesto acá en la provincia, no existe. O sea, arrancamos el año y ya no existían esas pautas macroeconómicas. O sea, un ministro no le puede errar tanto o quiere vendernos un verso que no existe. O sea, eso lo tengo claro. El otro aspecto, esos otros 2/3 del que estábamos hablando de las políticas liberales, también hay que ir desgranando. Hay muchas cuestiones en las propuestas de Milei. Una, como te dije recién, el concepto en sí del liberalismo que yo, desde un punto de vista personal y evidentemente mi partido también, porque lo votó por unanimidad, entendemos que todas las políticas liberales tienen que estar direccionadas a que todos los seres humanos, todos los correntinos vivamos mejor, en libertad, de acuerdo a un proyecto que cada uno de nosotros decidamos, en una libertad de mercado y de contratación, donde nadie nos diga atrás de qué tenemos que estar corriendo en el día a día, que cada uno tenga su proyecto de vida y de familia. Esa es la libertad que además otros políticos la recitan como loro, John Locke, Kant, Milton Friedman, todo, pero vos te pones a analizar y hablan de vida, libertad y propiedad con tolerancia. Yo no puedo gritar ante una cámara todo el día y decirle a todos, son todos unos sinvergüenza, bandidos, chorros, corruptos, gusanos, porque ¿cómo voy a gobernar después? ¿Cómo voy a ir a un congreso a buscar los acuerdos necesarios para
volcar el rumbo de las políticas en la Argentina, si no puedo dialogar y no puedo convivir con el resto, más allá de la firmeza, del orden que propone Patricia Bullrich y que por eso la acompaño, porque una tipa que te mira a la cara, que te mira a los ojos y te dice, mira, quiero esto, ayúdame, es una persona humilde que tiene gestos políticos, que te diga una persona, no voy a vivir en Olivos, pero no porque no pueda ir a vivir a Olivos, que sería lo que corresponde, sino porque si yo me voy de mi casa, de mi departamento, de la calle tal, me pierdo ir a la verdulería, encontrarme con el portero, ir a buscar el diario, estacionar el auto, pierdo eso que es lo que me mantiene con los pies en la tierra. ¿Eso no es lo que quiere el argentino hoy? Y lo otro es a ver qué caras pongo cuando me saco una foto, aunque sí con buenas políticas y económicas que yo las valoro. Te acabo de decir que me encantó el resultado de la elección, más allá que me hubiera gustado que Patricia Bullrich haya salido primera y todo lo demás, pero bueno, se decidió la interna, se legitimó la figura de Patricia en un espectro que también venía complicado. Si Larreta, si Patricia, y con mucha discusión y pelea en el medio. Bueno, se legitimó que el orden que buscamos es el que ella propone y las políticas liberales que ella propone. Ahora el desafío es cómo salimos a la calle ahora. Una de las cosas que no se puede generalizar, pero que sí también se puede generalizar porque estamos en etapa de construcción de nuevo. Lo de Milei fue un shock para todos, digamos, para él mismo, yo creo, y de ahí para abajo y para arriba. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que, y esto tal vez mirándolo desde afuera, ¿no? Desde afuera que hay muchos dirigentes políticos de distintos partidos, acá pero muchos dirigentes políticos coinciden en un análisis que me parece, digamos, que es bastante discutible, porque el asunto es que ponen en la gente un voto irracional. Dicen cosas como, por ejemplo, cuando es por los porotos, o sea, ahora en la primera vuelta o en la segunda vuelta, la gente tiende a racionalizar el voto. Lo que me está diciendo eso es que este voto es irracional. No. Y en segunda medida lo que me está diciendo es cuando me votás a mí es racional y cuando votás al otro es... Pero más que eso, a mí me interesa saber qué es lo que están pensando, si este voto a Milei genera un aprendizaje o no, y en todo caso, cuál es el grado de responsabilidad de por qué llegamos incluso a esta situación. No, yo creo que yo jamás diría que el voto es irracional. Primero porque siempre va a haber un punto que hizo que esa persona elija la opción de Milei o elija la de Patricia Bullrich por la de Horacio Rodríguez Larreta, que eran del mismo espacio político, y acá en Corrientes las diferencias fueron enormes, y yo a nivel nacional tampoco me hubiera imaginado que Patricia le podía sacar tantos puntos a Horacio Rodríguez Larreta. Jamás diría que el voto es irracional, lo que iría es a explicar cada una de las propuestas. Creo que en esta etapa, y recién decíamos, bueno, ¿y qué hacemos con esto que tenemos acá? ¿Para dónde vamos? Yo creo que esta es la etapa de explicar en concreto cuáles son las políticas públicas. A mí me pasa, para mí la persona es un todo, no solamente lo que piensa de economía o no solamente su faz técnica, sino también su faz política, su faz social. Yo miro mucho cómo es su personalidad a mí, o sea, Ani Pereira vota en función de eso, y calculo que al resto de los correntinos le pasó lo mismo. Les atrajo algo en especial de algún candidato, y yo creo que ahora tenemos que profundizar en las propuestas, porque lo que nos interesa a todos en definitiva es cómo salimos de esto. Pero además, Ani, me parece que acá también hay una cuestión que está ligada con el futuro, y esto es lo que venimos hablando a lo largo de estos años, no solamente en la cuestión electoral que se verifica ahí, ¿no? Que es que no sabemos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no sabemos para qué fueron todos estos meses de ajuste feroz, y me parece que hay en el horizonte escasea la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si hay algo por lo que ingresé a la política es justamente porque hay que transformar muchísimas cosas, desde la política, en el interior de la política y afuera. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar esperanza, que de hecho la hay en la República Argentina.
Yo insistiría en el tema de las propuestas. Evaluaría, obviamente, yo invito a analizar las propuestas del liberalismo y en ese sentido decir que hay muchísimos liberales que acompañamos a Patricia, que las mismas políticas que ella está proponiendo son políticas liberales y que enfocaría en eso. Hay cuestiones, no atacaría a Milei porque además le reconozco haber instalado el debate en la sociedad. Yo con profunda satisfacción escucho a los chicos jóvenes hablar de las ideas liberales y de nombrar liberales de la historia. Claro, pero además porque corrió todo el eje del debate. Corrió el eje del debate, gracias a Dios salimos del tema de las políticas que en realidad no benefician a la dignidad humana y que yo creo que la entienden inclusive los sectores vulnerables. Muchos sectores vulnerables han elegido a Milei, pero muchos también han elegido a Patricia Bullrich porque confían en ella. Y eso es altamente positivo. Y porque hay un ordenador también, ¿no? Es un ordenador siempre, el ordenador económico. Y sí, y bueno, y no está dando cuando se resultado. te diluye todo en las manos, cuando te cuesta ir a comprar 1 kilo de papa, 1 litro de leche, o sea, estamos hablando ya de cuestiones básicas, una bolsa de pan. O sea, esto ya no es una cuestión de las políticas económicas, nos están matando. Y yo creo que el ciudadano argentino está metiendo eso en su cabeza y está interiorizándose de los candidatos que están hoy sobre el tablero. Creo que Patricia Bullrich es pero sumamente superadora de las propuestas de Milei. No las grita como las grita Milei arriba de un escenario, pero si uno rasca un poquito se da cuenta, o por lo menos yo elijo la política del bimonetarismo a la dolarización total, porque no la encuentro confiable por el momento. No soy una especialista, pero encuentro mucha gente a quien sigo y admiro que me explican por qué sí, y a quienes sigo y admiro que me explican por qué no. Entonces me genera una duda. Que la candidata a vicepresidenta diga que va a ser también la ministra de Seguridad y Defensa, y yo digo, pero la Constitución ¿permite esto? No permite. O sea, o es vicepresidenta o es ministra de Defensa. Entonces, cuando vos empezás medio a verificar las propuestas una a una, me genera mucha más confianza. Y son propuestas liberales las que propone Patricia Bullrich y por eso sé para dónde va mi carambola, como decimos. Pero bueno, la sociedad ve muchas cosas y ahora va a ser una tarea de hablar de propuestas sin desmerecer a nadie, porque yo creo que el grupo de diputados, que para mí va a ser la gran vedette de este próximo periodo de la historia, el Congreso de la Nación, vamos a tener que trabajar en conjunto y en buena hora. Por eso no me gustan las agresiones personales, que obviamente vienen de un lado. O sea, decirnos chorros a toda la política no me parece. No me considero casta, no estoy ahí adentro y tengo tantas ganas como él y como Patricia de dar vuelta el destino de la Argentina. Claro. Entonces, voy más por ese lado y por tratar de buscar los consensos dentro del Congreso de la Nación. En otro momento vamos a hablar de Ani Pereira y de las cuestiones locales, pero ya que estamos acá y porque se nos fue el tiempo increíblemente, sí. ¿En qué te encuentra este momento de tu vida política ahora militando esta cuestión nacional, o hay algo también proyectado para la cuestión local ahora? Acá, no, yo creo que están todas las cuestiones concatenadas. Creo que más allá de que uno milita las cuestiones nacionales porque repercuten en la provincia. Imagínate que hasta estaban proponiendo cortar la coparticipación federal a las provincias, en vez de hablar, bueno, hacemos un pacto fiscal y una nueva ley de coparticipación. Imagínate, si sin puertos, sin rutas nacionales, sin autovías, con 0 obras puestas en el presupuesto del 2023, nos cortan la coparticipación. Bueno, una de las cosas yo creo que también que explica muchas cosas del voto local tiene que ver con, bueno, por ejemplo, ya que mencionás eso, la vergüenza que implica para nosotros que una obra de 10, 12 kilómetros, como la autovía de la ciudad, esté paralizada. Pero fíjate cuán racional es el voto, porque en la provincia de Corrientes gana Juntos por el Cambio. O sea, no hubo confusión, esta es una obra que tiene que hacer el gobierno provincial. No, se sabe perfectamente las rutas nacionales, tanto la ruta 14 como la ruta 12, que tanto estuvimos discutiendo todo este tiempo, no entraron en el presupuesto.
pusieron 3 rotondas, Eduardo, 3 rotondas, una en Paso de la Patria, la otra en Curuzú y no sé cuál era la otra. Esas son las obras públicas para Corrientes. O sea, hay cuestiones que hay que empezar a comunicarlas de una mejor manera, digo yo, en vistas al resultado de las PASO. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.